El día de hoy no solo aprenderás a resolver problemas de máximos y mínimos, también aprenderás qué son, para qué sirven, dónde se utilizan. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Este es un tema sumamente interesante de la materia de cálculo integral, por lo que vamos a recurrir a las derivadas. ¿Pero por qué? Primero hay que entender qué es lo que estamos haciendo para poder hacerlo bien. Resulta que los polinomios en funciones se comportan de una manera muy peculiar. Se comportan como ondas, ondas que no son parejas, ondas que van realmente así. Entonces se conoce como máximo a un punto que está más alto que otro. Y a estos puntos primero que nada se les llama puntos críticos, antes de categorizarlos como máximos y mínimos. Ahora bien, dentro de esta clasificación existe otra clasificación, si son absolutos o relativos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si conocemos el carácter absoluto de la función y sabemos que no hay un punto más alto o más bajo que ese que estamos viendo, es un máximo o un mínimo absoluto. Por el contrario, si no conocemos el carácter total de la función, es decir, cómo se comporta en la infinidad de los números, es un máximo o es un mínimo relativo. Por eso se llama así, porque relativamente en ese pedazo de función que estamos viendo, si es el máximo o es el mínimo. Entonces, esa es la primera parte de la explicación. Ahora, ¿qué sigue? Entender por qué se emplea el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada y estas cosas del cálculo diferencial precisamente. Bueno, resulta que hablando de esto, cuando tenemos un máximo o un mínimo, o ciertamente puntos críticos, una recta que se traza ahí es tangente y aparte su pendiente va a ser cero. Pero hay que recordar algo, estamos hablando de rectas, tangentes y dependientes. Hablamos de la definición formal de la derivada. Entonces ahí entra la derivada. Por eso es que cuando tenemos una función y queremos saber dónde es su máximo, dónde es su mínimo, recurrimos a la derivada y la igualamos a cero. Porque justamente queremos saber en qué punto su pendiente, cuando es tangente, su inclinación es nula, es decir, que no tiene, entonces su derivada va a ser cero, por eso se iguala a cero, por eso se usa el criterio de la primera derivada. Y entonces, ¿para qué nos sirve el criterio de la segunda si ya tenemos dónde son los puntos? Bueno, el criterio de la segunda derivada nos sirve para indicar si son máximos o si son mínimos a partir de ciertos parámetros. Y bueno, una vez abarcada la teoría, comencemos con un ejercicio práctico para que aprendas a resolver estos problemas. Ahora bien, vamos con esta función que nos dice x cúbica menos 3x cuadrada. ¿Cuál es el primer paso? Derivar. Para esto ya tienen que saber lo básico de las derivadas, si no, posteriormente haré un video. Solo déjenmelo en los comentarios. Entonces vamos a poner f de x, que es una de las tantas nomenclaturas que hay para señalar una derivada. Está la de Newton, está la de Leibniz, me parece, hay muchísimas. A mí me gusta esta o y' que viene a ser lo mismo. Entonces pongo igual, derivo esto bajo el exponente multiplicando, que es 3 por x, y le resto 1. 3 menos 1, 2. Pongo este menos tal cual, y bajo el 2 multiplicando, 2 por 3, 6. Al 2 le resto 1, 1. Entonces pongo la x a la 1, pero el 1 no se pone porque ya se sobreentiende que ahí está. Ahora bien, ¿qué sigue? Muchos lo igualan desde aquí a 0. Para mí no es algo tan correcto porque sería igualar toda la derivada a 0. Yo quiero igualar esta expresión que es la de la derivada a 0, pero no es lo mismo. Porque la derivada como tal es esta. La derivada no vale 0 siempre. La derivada vale lo que vale la pendiente en el punto tangente. O sea, en el punto que nosotros queramos siempre y cuando sea tangente a la curva o a la función, en este caso. Ahora bien, volvemos a copiar la expresión. 3x cuadrada menos 6x igual a 0. Y aquí podemos hacer algo. Por esto también es importante tener buenos conocimientos de álgebra, porque aquí vamos a factorizar por factor común. ¿Qué podemos factorizar? Un 3 y una x. 3 hay aquí y 3 hay aquí porque es múltiplo de 6. X y x creo que se ve bastante claro. Entonces, ¿cómo factorizamos como factor común? Sacamos esto, que es nuestro factor común. Ahora, 3x por quién nos va a dar 3x cuadrada, simplemente por x. 3x por x, 3x cuadrada. Más por menos, por este menos me va a dar este menos,
¿Quién por 3x me va a dar 6x? Simplemente por 2, porque es el doble. Entonces aquí le ponemos por 2. Cerramos paréntesis e igual a 0. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo dos cosas que se están multiplicando, dos números, y me da 0 el resultado? Uno de esos dos números tiene que ser forzosamente 0. No hay de otra. No es que uno puede ser 5 y el otro 7, porque eso nos daría 35. Dentro de los números reales, no hay otro número que cumpla con esa característica de que al multiplicar por él me dé 0 más que el 0. Por lo tanto, 3x por x menos 2 nos dan 0. Uno de estos dos tiene que ser 0. Entonces lo voy a poner aquí. 3x igual a 0 o x menos 2 igual a 0. Primero, despejo la de arriba. El 3 que está haciendo, multiplicando, pasa dividiendo como comúnmente se dice. Matemáticamente no es así, pero sirve. Entonces pasa dividiendo 0 sobre 3, simplemente 0. X igual a 0 es la primera solución de esta ecuación de segundo grado, digámoslo así. Y aquí, rápidamente, ¿qué podemos hacer? Podemos notar que el menos 2 está restando y nuevamente podemos decirlo así, pasa sumando 0 más 2, 2. Entonces eliminamos todo esto y aquí nos quedaría x igual con 2. Y aquí tenemos ya nuestros puntos críticos. Son los valores de x en los que la derivada vale 0. Por eso se busca igualar la derivada a 0, como lo mencionaba anteriormente. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, una vez teniendo estos puntos críticos, los voy a anotar acá arriba. Sería x igual con 0 y x igual con 2. Y entonces ya me puedo deshacer de todo esto. La primera derivada en cuestión solo me ayuda para determinar estos valores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Volver a derivar. Y aquí es donde entra el criterio de la segunda derivada. ¿Para qué? Porque esto me va a decir el carácter de los puntos que acabo de encontrar. ¿A qué me refiero? A si son máximos o si son mínimos con ciertos criterios que tiene la segunda derivada. ¿Por qué no los evalúo aquí? Porque si no recuerdan, más bien, si recuerdan, lo igualé a 0. Por lo tanto, si yo meto estos valores aquí me va a dar 0. Es decir, un ejemplo. 0 lo evalúo aquí. 0 al cuadrado, 0 por 3, 0, menos 6 por 0, que da 0, 0 menos 0, 0. Y no solo con el 0, me dirán, es que es 0 y siempre cumple eso. Vamos a ver con el 2. 2 al cuadrado, 4. Por 3, 12. 2 por 6, 12. 12 menos 12, 0. Entonces, por eso son puntos críticos y por eso no los podemos evaluar aquí. Por lo tanto, volvemos a derivar. Entonces, ¿cómo volvemos a derivar esta expresión? Le hacemos lo mismo tal cual. ¿Y cómo se anota una segunda derivada? Bueno, se anota así, es una de las muchas nomenclaturas nuevamente que hay. F' de x. Y volvemos a hacer lo mismo, el 2 lo bajamos. Multiplicando, 2 por 3, 6. X, 2 menos 1, 1. No se pone porque ya se entiende que está ahí. Menos la derivada de 6x, la derivada de una constante, por una x simplemente, no x cuadrada, no x cúbica. X siempre va a ser la pura constante, siempre. Entonces esta es la segunda derivada. Y ahora sí, ¿cuáles son estos criterios de la segunda derivada para ver si son máximos o mínimos? Bueno, estos criterios son los siguientes. De hecho, yo a mis alumnos les digo que están un poco al revés. ¿Por qué? Porque resulta que si en la segunda derivada yo evalúo a C. ¿Pero quién es C? C es una constante que equivale a los valores críticos que ya encontré. Y me da algo menor a 0. Es decir, un número negativo. Esto se trata de un máximo. Y por lo tanto, si en la segunda derivada yo evalúo a C nuevamente y me da algo mayor a 0. Por lo tanto, si acá se trata de un máximo, aquí se va a tratar de un mínimo. Entonces, si es positivo, es un mínimo. Si es negativo, es un máximo. Por eso les decía que están un poco contrariados. Pero bueno, una vez sabiendo esto, ¿qué falta? Evaluar cada uno de los valores críticos que encontramos. O de los valores de los puntos críticos simplemente. Entonces, simplemente vamos a poner lo siguiente. F''
de 0, que en este caso es el primer valor que deducimos, igual a 6 por 0 menos 6. ¿Por qué 6 por 0? Porque esto significa evaluar. Cuando evaluamos un valor en una función simplemente sustituimos. Yo recomiendo ampliamente abrir paréntesis para que no nos confundamos con el valor, porque luego son valores negativos pero se elevan al cuadrado y cosas así. Entonces, por eso es importante. 6 por 0, 0. Menos 6, simplemente 6 negativo. Esto es igual a menos 6. Por lo tanto, yo ya puedo deducir que se trata de un máximo, porque es un valor negativo. Para eso son los criterios. Entonces aquí voy a anotar que es un máximo. El punto para 0. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando evaluemos en 2? F' de 2 sería 6 por 2, nuevamente el paréntesis que le recomiendo, menos 6. 6 por 2, 12, menos 6, simplemente 6. Por lo que es algo positivo. Entonces, si es algo positivo, se trata de un mínimo. Un mínimo, en este caso, como nosotros sí sabemos el carácter de esta función, que ya no va a tener más máximos ni mínimos por sus derivadas, son más bien, los dos puntos son absolutos, máximo absoluto y acá mínimo absoluto. Y listo. Tenemos un mínimo cuando x es 2 y tenemos un máximo cuando x es 0. ¿Qué hacemos si queremos obtener las coordenadas completas o los pares ordenados? Simplemente evaluar. ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos un valor de x en una función, nos va a arrojar a y. Y bueno, ¿dónde se utiliza todo esto? ¿Para qué me sirve la vida? Muchas empresas lo utilizan. Todo es una regla, es una relación. Tú puedes construir cosas con el mínimo material sacándole el máximo provecho posible, o en este caso la máxima área posible. Por lo tanto, máximos y mínimos es un tema sumamente importante. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor dejen like, suscríbanse, porque esto apenas va empezando. Y si tienen sugerencias sobre cómo hacer el video, sobre qué les gustaría que trajera al canal, con mucho gusto las atendemos. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.